Bueno, está con nosotros María Cristina Restrepo, acá en adelante es Tita. María Cristina es la partida de bautismo. María Cristina es antioqueña de pura cepa. Hace parte de la burguesía antioqueña, no tiene que hacer parte de la misma clase social. Y esto nos va a traer una cosa interesante, es decir, una lectura desde una visión burguesa de esa realidad tan compleja que vivió Medellín. Y que Tita ahora nos va a decir, y ojo, que eso no se ha acabado. Ojo, que estamos sentados en un barril con mecha prendida. Esa vaina me preocupa y sobre eso creo que vamos a tener que reflexionar. Tita estudió filosofía, es ante todo escritora, directora de la biblioteca de EAFIT, y es una persona observadora, una persona llena de preguntas, curiosa. Y esa curiosidad yo creo que es la que le ha permitido escribir materiales muy interesantes con una característica. Yo no conozco una persona más amarrada a esa realidad antioqueña que ella, pero es una amarre que no la encierra, sino que es un punto de observación. Y yo creo que parte de lo que nos va a mostrar hoy es qué observa en ese proceso que se vivió en Medellín y en Antioquia, pero sobre todo estuvo el epicentro en Medellín. Tita, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué fue lo que a vos te llevó a escribir esto? Bueno, me siento muy contenta de poder hablar acerca de este libro que pinta una realidad, como tú bien dices, está vigente. Esto no es un asunto del pasado. El libro tuvo dos etapas. Yo escribí una primera versión de esa novela por allá en 1984, cuando casi que repentinamente me di cuenta de que Medellín había cambiado. Y había cambiado desde lo fundamental. Uno sentía que llegaban unas fuerzas hostiles, adversas, pero que poco a poco iban seduciendo a distintos sectores de la sociedad. Y esa seducción se dio en la burguesía. Y aquello conllevó a una serie de cambios en el comportamiento, en la manera de vestirnos, en la manera de hablar, de mirar el mundo, en las diversiones, en la forma como se decoraban las casas y en la forma como se accedía también al dinero. De un momento a otro uno veía personas conocidas u oía hablar de personas, de vecinos, amigos, primos de primos, que gozaban de una liquidez económica nunca vista, distinta a aquella realidad en la cual habíamos vivido, que fue una realidad sí de privilegio, pero no mucho desde el punto de vista económico. La nuestra era una sociedad eminentemente austera, elegante. Había una cierta elegancia, un donaire, y de un momento a otro eso se perdió y nos vimos abocados a vivir como una especie de realidad. Entonces las películas o las series que se daban en televisión eran Dallas y las señoras salían vestidas con las botas y las cosas y los pelos y los sombreros como en Dallas. Las saliditas a montar a caballo pues no eran 2 o 3 personas que salían por el campo, no, ya eran las grandes cabalgatas, todo muy parecido a cómo vivían esos nuevos personajes que entraban a jugar un papel muy importante en la sociedad. Ahí estás tocando un punto que es fundamental, ¿no? Y es que de alguna manera esa nueva cultura casi que arrasó con la cultura tradicional, muy antioqueña, muy austera, una cultura de respeto, pues que con mucha hipocresía, pero que había un respeto, había una forma, y esto de pronto se vuelve la cultura como del exceso, de mostrarse así, y esta cultura tradicional como que casi que se evapora, y entra el reino de esta cultura mafiosa, hay que ponerle un nombre. Y ya las cabalgatas eran con burroteca, y era con rancheras, y era
No era aquella cosa plácida de contemplar la naturaleza, sino una cosa agresiva y con aguardiente y con vulgaridad. La sociedad se volvió además muy vulgar en todo sentido. Y eso lo resentiste. Eso se palpaba, Juan Manuel, y se resentía, bueno, y generaba una serie de preguntas. ¿Para dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué nos va a defender? Esa primera novela, como te digo, se guardó. Pues bien se sabe porque ya La mujer de los sueños rotos sale publicada en el 2009. El primer manuscrito realmente no daba cuenta de la realidad porque las cosas estaban empezando a suceder. No solamente en Medellín, porque los ojos del país estuvieron puestos en Medellín, en Metrallo, que a mí me dolía tanto cuando los noticieros en Bogotá hablaban de Metrallo. Yo decía, no entienden la realidad, no saben lo que está pasando, lo que estamos padeciendo, porque cada familia en Antioquia tiene una tragedia. Luego espérame ahí un momentico. Sí, dale. Yo no recuerdo, no olvido un columnista, ¿no?, cuyo nombre no quiero recordar, que una vez dijo: ustedes los de Medellín nos avergüenzan a los colombianos. Esa vaina daba muy duro, es decir, algo allí estaba roto, y que nos alejaba diametralmente de lo que había sido como el recorrido tradicional de Sí, nuestra región. Sí. Las Pero cosas no, empezaron en Medellín, pero no se quedaron en Medellín. Y de hecho, pues si vemos los últimos acontecimientos en los noticieros y a quién capturan y qué implicaciones tiene esto, pues vemos que es que el problema ya es nacional. Y lo era en ese entonces. Ya era nacional. Sí, ya era nacional. Es que un problema tan fuerte, Juan Manuel, un cambio tan radical en una sociedad, eso no se puede limitar a una región. Eso se va contagiando. Eso va siendo una especie de coronavirus. ¿Qué dispara ese cambio? ¿Por qué aparece lo que apareció? Mira, yo no tengo una respuesta, me faltan muchas, pienso mucho y no la encuentro. Primero, la privilegiada posición geográfica de Colombia. Yo creo que de afuera también fuimos elegidos porque es que Colombia, pues para el tráfico de lo que sea, tiene la ubicación perfecta. En Antioquia, pues estaban todas las rutas del contrabando, que son las mismas rutas por las que entran las armas y sale la coca. Y pues indudablemente aquí existe una cultura de culto a la riqueza, al dinero. Quizás por las mismas condiciones geográficas tan difíciles del departamento, un departamento escarpado, árido en muchas zonas, dependiente antes de la minería, de un precario comercio a lomo de mula, pues se fue desarrollando como esa tenacidad de que hay que conseguir dinero, y el terreno estaba abonado para que hubiera quienes se atrevieran a ingresar en esos nuevos negocios que de todas maneras desde el principio se mostraron oscuros, turbios, así no tuvieran todavía persecución por parte del Estado. Así no tuviéramos muy claro, Juan Manuel. Yo me acuerdo, primero llegaron los contrabandistas del cigarrillo. Después llegaron los de la marihuana, ya con unos carros muy estrafalarios. Y ya terminaron los de la coca. Y ya cuando llegaron los de la coca, sí empezábamos a vislumbrar que estábamos metidos pues en un problema. Pero el problema fue en cierta medida más fuerte. Ahora yo te digo, no nos hundimos y más adelante hablamos de eso si quieres, porque la misma sociedad se defendió. Suena paradójico porque la sociedad, parte de la sociedad cayó en esto, pero fueron los ciudadanos del común, las madres, la señora de la tienda, el señor de los recados, el de la tiendecita de abarrotes, hasta los grandes industriales, los que defendieron a la ciudad, los que no se dejaron comprar y defendieron a la ciudad pues de un caos, de un hundimiento total. Yo creo que aquí hay un elemento, y ahora oyéndote recordaba una
afirmación muy dura que hizo alguna vez Alfonso López Michels. Él decía, no es por azar que es en la cultura antioqueña donde enraiza de manera más fuerte todo este negocio del narcotráfico. Porque tú lo estás tocando, ahí hay raíces muy viejas, ¿sí? Y esto ha tenido siempre una realidad de contrabando. Y lo que ha significado siempre Urabá en la vida antioqueña ha sido, desde ese punto de vista, muy fuerte y en muchos aspectos muy al margen de la ley. Yo creo que ha habido una cosa en la cultura antioqueña y es que por encima de las normas vamos a sacar adelante mi proyecto, ¿sí? Y es una cultura que no le está pidiendo al Estado apoyo, sino que no interfiera. Déjenme que yo salgo. ¿Cómo salgo? Yo veré cómo lo hago, pero yo salgo. Y esa capacidad de rebusque, esa capacidad de valerlas todas, yo creo que estaba ya como el basamento cultural sobre el cual esto pudo rápidamente empezar a florecer y de una manera muy significativa. Con una cosa, yo recuerdo que en esa época estaba yo viviendo en Medellín y hubo un momento en que se puso de moda entre la burguesía tener amigos mafiosos, ¿sí? Y ir como a las fiestas, ¿sí? Gente muy conocida cuyo nombre me reservo acá, empezaron a hacer de alguna manera puentes entre los capos que estaban apareciendo y una burguesía curiosa, una burguesía que yo creo que no estaba en el momento pensando que ahí pudiera haber un negocio, sino que el secreto encanto de lo prohibido, digamos, de alguna manera, en una sociedad formalmente muy pacata, y eso empezó a generar unas conexiones y unas imbricaciones que abrió un momento en que dijeron, ¿y por qué no les vendemos a estos? Y empiezan unos grandes negocios de propiedades raíces y de caballos, hasta que los mafiosos se dieron cuenta que los blancos de Medellín nos estaban tumbando. Entonces pararon o empezaron, negociamos por 10, le pagamos 2 y no le pagamos los otros 8. Y ahí hubo un momento en que esto se complicó enormemente. Pues yo creo que como que hubo una alarma, ojo que por ahí vamos hacia el abismo. ¿Vos no sentís que ahí hubo como ese entusiasmo inicial, un susto y después un cierto regreso de algunos, otros se quedaron allá al otro lado, pero como cuerpo social, porque a mí me interesa mucho, que es lo que creo que tú das pistas, sí, es la sociedad antioqueña, pues sobre todo, digamos, la capa burguesa de la sociedad antioqueña, cómo se movió ante esto, cómo lo sufrió, cómo lo interpretó, cómo se relacionó, no se relacionó, cómo la afectó. Porque me parece que ahí tú das unas pistas grandes, porque ¿qué ha pasado en las comunas? Yo creo que eso ha sido trabajado, en No Nacimos para Semillas, todo este tipo de elementos, pues nadie había hablado, que yo sepa, de esto cómo lo vivió la burguesía antioqueña, ¿no? Claro, Juan Manuel, mira, la burguesía antioqueña se vio deslumbrada, descrestada, como decimos aquí. De acuerdo. Estos tipos que están haciendo, cómo se llenan de oro de un momento a otro, cómo vuelven a traer los caballos que tuvieron que vender en Venezuela, cómo tienen aviones, cómo tienen helicópteros, cómo. Pero al mismo tiempo, Sí. si la burguesía se vio seducida por esa nueva forma de trabajar y de adquirir dinero, sedujo también a la mafia. Yo diría que aquí fuimos hasta injustos con los mafiosos, porque en un primer momento todo fueron halagos, invitaciones, buenas maneras, compartir, departir. Yo te vendo la casa, yo te vendo la finca, yo te vendo el cuadro, yo te vendo las bandejas de mi abuela, yo, ¿cierto? Y tú vas a ser tan elegante como yo. Y una vez se aprendió, y una vez como que se ingresó a la parte productiva de ese negocio, no toda la sociedad. No, aquí no está hablando de No todas, toda no, la no, no, sociedad. no. De acuerdo. Y los mafiosos mostraron que eran personas de temer, que no los detenía nada, que apretaban el gatillo con una facilidad asombrosa y que ya el Estado puso los ojos en ellos, sobre todo cuando trataron de ingresar en la política. La burguesía expulsó de su seno a esos mafiosos que en un primer momento
había recibido, había seducido, había invitado a las fiestas, a las fincas, a los paseos, a las cabalgatas y había aceptado sus invitaciones también. Entonces hubo un doble juego de encanto al comienzo y luego de susto. De susto es la De palabra. susto. De susto y de ver que una vez se hace contacto y se entra como en negocios con estos personajes, no es fácil salir. Medellín está lleno de historias que tuvieron un comienzo aparentemente, entre comillas, feliz y un final desdichado porque Trágico. es trágico, porque ingresar en esto es meterse en camisa de 11 varas y si tú te quieres retirar, pues no es tan fácil. Resultado más vivos los mafiosos que la vieja burguesía antioqueña en esto. Claro, claro, mucho más vivos. Mira, Más desalmados, digámoslo así. más aventados, como decimos aquí, Aventados, sí, sí, más aventados, aventados. sin agallas, Sí, además, sí. pues, ¿qué tenían que perder? Nada. Nada. La burguesía sí, la burguesía tenía que perder y de hecho perdimos, Juan Manuel. Mira, yo deploro, como diría Nietzsche, la transvaloración de los valores. Y no solamente en Medellín, en el país. En el país. Y eso es un daño ya irreparable de alguna manera. Eso ya marcó una nueva cultura, si se puede hablar en esos términos, regional y nacional, que tiene ya incorporado, está atravesada de alguna manera por muchos de estos valores, antivalores, como se quiera llamar, de origen de esta ilegalidad criminal, asesina, ¿sí? Claro, es que este cambio de mentalidad, mira, lo vemos en la política. Hoy en día el juego político es totalmente distinto y con unas reglas que uno no entiende muy claramente. Lo vemos en la economía, lo vemos en las relaciones familiares, lo vemos en el lenguaje de los muchachos. Mira, tú dijiste al comienzo que yo había dirigido la biblioteca de la Universidad de AFIT. Yo no te digo lo que uno oye hablar cuando va de un edificio al otro por el campus. La manera de expresarse de los jóvenes todavía hoy, inconscientemente imitando el lenguaje de los sicarios. Bueno, lo vemos en una generación que se vio maltratada, perdida, absolutamente perdida y masacrada también, porque es que cuántos jóvenes no perdimos en Medellín, Juan Manuel. Sí. A raíz de esto, a raíz de este problema, a raíz de haberle abierto la puerta al diablo, como se la abrimos y la puerta se abrió desde arriba. Yo quisiera, de las cosas que he querido mostrar con la novela es que Medellín nunca estuvo dividido en buenos y malos, que los malos están arriba en las comunas y de allá bajan y traquetean y matan y secuestran y asesinan y bueno, en fin, y los buenos estamos en el poblado y estamos en Laureles y estamos en el centro. No, en todas partes hubo buenos y malos. La ciudad nunca tuvo unas fronteras imaginarias de corrección o de no corrección. Gente buena en las comunas, pues yo diría que la inmensa mayoría. Inmensa, ¿no? Es que inmensa. Aquí estamos hablando de minorías, porque hay minorías muy agresivas, muy fuertes. Muy poderosas. Muy poderosas y muy sin ley. Es decir, donde toda la vale. Claro. ¿Sí? Y esa precisamente es la fuente de su poder, el no tener pues absolutamente ninguna regla, ninguna ley. No, y además hay una cosa que yo creo que en esto vale la pena resaltar, y es que de alguna manera una cosa era como el espíritu, digamos, de muchos de los narcotraficantes, llamémoslos antioqueños, y otra la de los caleños, vallecaucanos. ¿Por qué? Y eso creo que lo representa muy bien lo que era Pablo Escobar y lo que eran los Rodríguez Orejuela. De alguna manera, Pablo Escobar era un temperamento político como extraviado en el narcotráfico, ¿cierto? Sí. Es que yo me acuerdo en el estadio Atanasio Girardot, antes de los partidos,
unas sesiones de rifas de casas que hacía Pablo Escobar. Acuérdense que él tuvo toda una cantidad de organizaciones sociales y habían curas que más o menos le bendecían la entrega de las casas, y él era un personaje que, más allá de un mafioso, era un personaje que estaba representando de alguna manera una reivindicación social, ¿sí? Cuando él se mete en política. Y de alguna manera, en medio de todo eso, sé que más de uno me va a matar, había como un temperamento de un político rebelde de izquierda, y él sentía que con esto él estaba confrontando esa odiosa burguesía, pues la estaba confrontando apropiándose de ella. Acuérdate que a él le gustaba uno de sus apodos que le decía Canojote Chavarría, absolutamente significativo, absolutamente significativo. Y los Rodríguez, por el contrario, se metían en apoderar los negocios, y de alguna manera lograron penetrar más profundamente en la sociedad vallecaucana que esta violencia que genera Pablo Escobar, que rápidamente genera resistencia. Ahí hay dinámicas diferentes, y si uno va hoy en día, yo no sé todavía, pero hasta no hace mucho Pablo Escobar era casi que un santo venerado por sectores populares antioqueños, de las peregrinaciones a la tumba de Pablo Escobar, porque él tenía una significación más allá de ser un mafioso, era un reivindicador social. O estoy haciendo el panegírico de Pablo Escobar, Dios me libre. Claro, claro que era un reivindicador. Mira, hay una frase que se repetía mucho pues en los muros de la ciudad, absolutamente elocuente. Son 3 palabras. Aparecían aquellos letreros inmensos en pintura de negra o roja o lo que fuera, que decían: Pablo es Pablo. Pablo es Dios, Pablo es Sí, todo. sí, Pablo Sí. es todo. Es el poder absoluto. Y es un poder que era visto por muchos como un poder reivindicador, que paradójicamente se le metió a la entraña a esa odiada burguesía y casi que de alguna manera la estaba reventando, ¿no? Por lo menos era la fantasía popular, ¿cierto? Pablo lograba hacer lo que ellos nunca habían podido hacer con los burgueses antioqueños, ¿no? Sí. ¿O no? Totalmente. Pablo irrumpió en la vida de todos nosotros, Juan Manuel. De todo, no, no. De todos, de todos. Sí. Como te decía cuando estábamos hablando ahora, no hay familia, bueno, ni de la burguesía ni de los otros estratos, que no haya salido de esos años de Pablo sin una tragedia familiar. Cada familia antioqueña tiene una tragedia. Y Pablo pues hizo lo que quiso con la burguesía, porque la sedujo en un primer momento, se dejó seducir, pero luego vienen todos aquellos secuestros, esas exigencias económicas, el terror, las bombas, el terror, porque es que Medellín vivió una época de terror, Juan Manuel. Yo me acuerdo, mi casa quedaba como cerca a la avenida Las Vegas, entonces se oía muchas cosas del valle, y oír una bomba y otra bomba y otra bomba y otra bomba, y uno dice 12, 15 bombas en una noche, reventando negocios, bodegas, concesionarias, negocios de la burguesía, porque se habían negado pues al pago de una extorsión o de un secuestro. Y no solo Pablo, sino los muchachos pues que trabajaban para Pablo. No. Sí, Pablo es el que da como la atmósfera y marca la línea, pero ya eso fue una manada de seguidores. No, a Pablo tampoco le puede quitar todo, pero sí fue el que marcó el tono, el que le puso como los énfasis al proceso. Yo te hago una pregunta. Vos que estás, porque yo llevo desafortunadamente muchos años viviendo más fuera de Medellín que en Medellín, ¿vos sentís que esa cultura de la que hablábamos ahora, paisa, burguesa, quedó profundamente modificada con la experiencia de la incursión mafiosa en esos campos? Sí. Quedó una cultura descompuesta que no se recompone. ¿Cómo ves eso? Porque esto nos amarra con otra cosa. ¿Por qué decís que estamos sentados en un barril de pólvora y con la mecha prendida? A ver si de pronto digamos esas cosas y con eso podemos ir redondeando, porque la conversación del tema es tan apasionante que nos está saliendo, escapando el tiempo por entre los dedos. Sí, la cultura
mafiosa cambió totalmente los valores de la burguesía. Aquí hay una crisis de valores que yo diría es una crisis nacional, Juan Manuel. Mira, Sí. hoy tuve que bajar al médico a Medellín, te lo cuento a manera de anécdota, y nos trajo de Medellín a mi esposo y a mí un conductor, que él es taxista del aeropuerto, a cuya familia conocemos de toda la vida, de generaciones, desde su abuelo que trabajaba con mi abuelo. Bueno, Javier es como de la familia, y estábamos hablando que no hace muchos años en Medellín se hacían millonarios negocios de palabra. Se compraban y se vendían fincas de palabra, sin firmar una escritura, sin firmar una promesa de compraventa. Y estábamos hablando lo peligroso que es cada pasito que uno vaya a dar hoy en día en un negocio, te tiene que cuidar porque me van a tumbar por aquí, por allí, por allá. Entonces esto se multiplica en una cantidad de acciones no éticas. No digo, no es toda la sociedad. Afortunadamente la mayoría sí lo es, pero siempre está latente ese fenómeno. ¿Cierto? Aquí cambiaron los valores, aquí ya no hay una ética, aquí ya no se habla con la verdad. Dejó su huella, dejó su huella. Dejó su huella. Eso no se lavó, no se lava. No, eso tardaría generaciones. Es que Colombia, yo diría que Colombia, no solamente Medellín, sí, se podría definir su historia en antes del narcotráfico y después del narcotráfico. ¿Y por qué te digo que estamos sentados en un polvorín, Juan Manuel? Un país que tiene más de 200.000 hectáreas de coca. Es decir, el negocio sigue y está más bollante que en la época de la novela, mucho más. Lo que pasa es que quienes trabajan en ese negocio aprendieron a ser discretos, entre comillas. Y están trabajando muy bien porque yo los veo más poderosos, digamos, en la política, más poderosos en la economía. Yo no sé el crecimiento económico de Colombia cómo sería, pues si no se hablara, si no tuviéramos este ingreso de divisas, digámoslo así. Son más poderosos, pero ¿qué sucedería en el momento en que se vieran atacados? En que vieran que sus intereses económicos realmente están siendo diezmados o minados. Ahí volveríamos a la misma guerra que vivimos en los años de la guerra en Medellín. Tita, qué bueno haber podido seguir, pero usted sabe que los tiempos, uno para esto siempre le está faltando tiempo. ¿No? Y qué rico hubiera podido hacer esto conversando. A esta hora no para tomarnos un café y un whisky, pero que otra vez será, como cantaba. Otra vez será, Sandro. Claro. Sí. Otra vez será. Gran abrazo, gran agradecimiento. Vea, y lo último, yo lo quería guardar para lo último, para dejarle la sorpresa a nuestros escuchas. ¿Cómo se llama tu libro? Que no lo dijimos de adrede, de aposta, para que no se le olvide. Sí, se llama La mujer de los sueños rotos. Y acaba de salir publicada por Alfaguara. Búsquela porque La mujer de los sueños rotos no ve el título y no se imagina qué es esto. Uno imagina que es como una crisis de amor, la mujer abandonada, etc. No, maestrico, es la crisis de una sociedad, de una burguesía.